Apreciables radioescuchas y cibernautas, bienvenidos al programa de radio Carta Magna que se transmite desde www.ix.com/radio en las instalaciones del partido político Movimiento Ciudadano, sito en General Antonio de León número 2, Colonia San Miguel, Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, en las inmediaciones del Metro Juanacatlán. Su servidor, el doctor en Derecho, Julio César Palacios Escobar, y la licenciada Sara Ayala Vázquez. En los controles, Luis Huerta, y en la producción, Eduardo Vázquez, con el propósito de divulgar la epistemología jurídica, es decir, el conocimiento del derecho en todos sus aspectos. El día de hoy presentaremos un tema relacionado con el nuevo sistema acusatorio, los principios constitucionales del proceso penal en el sistema acusatorio y oral, con nuestro invitado, el doctor en Derecho Francisco Javier Ruiz Jiménez. Bienvenido, doctor. Doctor Julio César Palacio Escobar, muchísimas gracias por la invitación, es un placer aquí estar con sus radioescuchas. Y nos acompaña el maestro en Derecho Francisco Javier González Ortega. Bienvenido, maestro. Buenas tardes a todos los radioescuchas y un saludo para todos. Estamos aquí con un nuevo tema del sistema acusatorio. Nuestro invitado es doctor en Derecho Penal por el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Ha realizado diplomado en Juicios Orales, Teoría y Práctica en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con una carga académica de 120 horas. Tiene el Máster Internacional en Sistemas Penales Comparados, Problemas Sociales y Prevención del Delito de la Universidad de Barcelona, en España. Ha realizado el curso de difusión de la Reforma Constitucional Penal en el marco del sistema acusatorio del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Y se ha desempeñado como director de área de la segunda visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y como director general de la primera visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. El tema que nos atañe hoy: los principios constitucionales del proceso penal en el sistema acusatorio y oral. Doctor, ¿nos podría señalar cuáles son los principios constitucionales del proceso penal? Sí, con todo gusto, doctor. De conformidad con el artículo 20 de la Carta Suprema, es decir, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son 5 los principios rectores del proceso penal acusatorio y oral. Este precepto constitucional establece justamente que el proceso penal será acusatorio y oral y se regirá por los principios de publicidad, de contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Esos son los 5 principios como ejes rectores del proceso penal acusatorio y oral, doctor. Muchas gracias, doctor. ¿Y cuál es la naturaleza jurídica de los principios del proceso penal? Bueno, su naturaleza jurídica es justamente que se trata de ejes rectores del debido proceso. Estos ejes rectores y en todo caso, todo este sistema acusatorio y oral está inspirado en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia penal y que comúnmente conocemos como reglas de Mallorca. Es importante apuntar que estas reglas de Mallorca son la base del sistema acusatorio y oral y
de conformidad con la Convención de Viena, que establece las reglas bajo las cuales se tiene que dar cumplimiento a los instrumentos jurídicos internacionales, llámese tratados o pactos, en los que el Estado mexicano es parte, está obligado a dar estricto cumplimiento a dichos instrumentos jurídicos internacionales. Es así que México adopta este sistema acusatorio oral inspirado justamente en estas reglas de Mallorca y que por imperativo jurídico internacional, atendiendo al pacto, a la Convención de Viena, debe de atender puntualmente. Entonces, celebramos con gusto la reforma constitucional que dio origen justamente a este sistema. Y bueno, también es importante señalar, doctor, que de acuerdo con la pirámide sistémica del proceso penal, los principios son el segundo eslabón de esta pirámide, porque estos principios están apoyados o cimentados en un principio axiológico que se denomina derechos humanos. Después de esta cimentación, que son los derechos humanos y que tiene su fuente en el neoconstitucionalismo, en el nuevo garantismo penal de Luigi Ferrajoli, etcétera, tenemos los principios, estos que acabo de mencionar, estos 5 principios, y que están sucedidos también de los objetivos que se buscan en el nuevo sistema. Esto es que el proceso penal tenga por objeto el esclarecimiento de los hechos, que se proteja al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Digamos que ese sería el tercer eslabón. El cuarto sería propiamente el proceso penal. En el quinto eslabón tendríamos las apelaciones y el juicio de amparo. Es decir, estamos allá hablando, construyendo ya nuestra pirámide sistémica de este nuevo proceso penal, acusatorio y oral. Muchas gracias, doctor Francisco Javier Ruiz Jiménez. Y para empezar a hablar de los principios, ¿nos podría explicar el principio de publicidad y las ventajas que este representa en el nuevo sistema acusatorio? Con todo gusto, doctor. El principio de publicidad, digamos que se refiere a que todos los actos dentro del juicio son públicos y por ende cualquier persona interesada puede asistir a la sala del juzgado y percatarse por sí mismo del desarrollo de las actuaciones procesales. La publicidad como primer principio rector del proceso penal se opone al secreto. El secreto es característico del enjuiciamiento inquisitivo. Es por eso que la publicidad se erige entonces como una garantía política del procesado, en tanto que le permite que la comunidad o el público en general asista a los actos procesales y pueda ejercer sobre ellos el control natural, intrínseco de escrutinio popular. La publicidad, por supuesto, que comprende enormes beneficios. Tenemos que señalar que como punto de partida, que la publicidad se erige en pro de la íntegra impartición de justicia. Al mismo tiempo, representa, desde mi punto de vista, un dique contra la corrupción, porque mantiene a las partes en un estado de mayor igualdad y obliga a una mejor rendición de cuentas. Es decir, es una lid contra la corrupción y la ineficacia que, con frecuencia, se desarrolla en escenarios oscuros distantes de la mirada pública. La vigencia de este principio, doctor, en nuestro nuevo sistema, implica
per se que el juez o el tribunal, como las partes y personas interesadas, estén presentes en el proceso y actúen activamente. Es decir, imprime en la justicia confianza a los usuarios del sistema penal. Esto se conoce teóricamente como publicidad interna y en general también a la sociedad lo que se conoce también como publicidad externa. El principio de publicidad también tiene la virtud de que otorga mayor transparencia en las actuaciones del órgano jurisdiccional y, por supuesto, en las actuaciones de la autoridad ministerial. Podemos agregar también que es un elemento eficaz contra las presiones sobre los propios jueces, quienes desde luego resultan beneficiados en su independencia por realizar sus actuaciones precisamente en público. Un gran jurista como lo es Sergio García Ramírez publicó hace algunos años, con motivo de la reforma constitucional, una obra intitulada La Reforma Constitucional. ¿Democracia o autoritarismo? La interrogante que se hace el ilustre jurista Sergio García Ramírez, y él afirma en esta obra que la publicidad implica que los procesos se ventilan ante la mirada del pueblo, justamente porque permite un escrutinio permanente sobre las tareas judiciales, y a esto se le denomina responsabilidad social de los jueces. Miguel Carbonell, que también es otro insigne jurista, ha señalado que la publicidad tiene una enorme importancia en el ámbito de la enseñanza del derecho. Esto me parece de particular relevancia en virtud de que mientras los estudiantes, él así lo señala, cursan la carrera, pueden o tienen la oportunidad de acudir a las audiencias públicas y adoptar criterios que les serán de gran utilidad para el mejor aprovechamiento de sus estudios y, por supuesto, para su posterior ejercicio profesional. Estimo, como bien lo apunta este ilustre jurista, que los profesores pueden aprovechar esta magna oportunidad para enfocar sus clases justamente hacia casos concretos reales, y desde luego los exámenes durante el curso pueden estructurarse a partir del seguimiento de un caso concreto. Se puede pedir a los estudiantes reportes de las audiencias a las que asistieron, etcétera, con ello organizar grupos de debate en la clase. Es decir, las audiencias públicas, características de los procesos penales de corte acusatorio, son un magnífico laboratorio, doctor, para que los alumnos se sometan a la práctica jurisdiccional. Esas son las ventajas las enormes ventajas que podríamos señalar. Excelente, doctor. Escucharemos la participación también aquí del maestro de Derecho Francisco Javier. Gracias, doctor Julio. Vamos a aprovechar la importante participación que hace el doctor Francisco Javier Ruiz Jiménez, a quien yo le tengo un especial aprecio, y él lo sabe. Me parece muy, muy clara la expresión del principio de publicidad, concatena muy bien todos los conceptos que hemos venido escuchando ya con motivo de la capacitación del nuevo sistema. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué es el principio de contradicción y cuál es su importancia en el nuevo sistema acusatorio? Bueno, el principio de contradicción, constitucionalmente, como lo apuntamos al inicio, es el segundo principio rector del nuevo proceso penal acusatorio y oral. Me refería yo hace un momento al eminente jurista doctor Sergio García Ramírez, a quien admiro muchísimo por su aguda inteligencia y por la serie de estudios jurídicos que ha desarrollado, y él ha dicho, a propósito del principio de contradicción,
que este principio constituye uno de los principios de la más elevada trascendencia. ¿Por qué? Porque significa, entre otras cuestiones, que todo, absolutamente todo lo que se aporte al juicio puede ser objeto de refutación y que las partes tendrán a su disposición los mismos elementos para demostrar que les asiste o no la razón, es decir, sin que una de las partes tenga en sus manos la posibilidad de aportar prueba de mayor valor, entre comillas, o de mayor peso, entre comillas, que la otra. Es decir, la contradicción implica que la igualdad de las partes en el proceso y la consideración, eso es muy importante, la consideración que ambas merecen, maestro, en aras de la justicia, obliga a dar a cada uno o a cada una de las partes oportunidades iguales para esgrimir sus pretensiones, probar sus afirmaciones y exponer sus razones. Estimados radioescuchas, vamos a un corte y enseguida regresamos. Amigos, regresamos a Carta Magna con nuestro invitado, el doctor Francisco Javier Ruiz Jiménez, egresado del doctorado en Derecho Penal del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas. Y quiero señalar que tiene la certificación de docente en el nuevo sistema de justicia penal expedida por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del sistema de justicia penal de la Secretaría de Gobernación. Adelante, maestro Francisco Javier González Ortega, con su pregunta que le formuló al doctor Francisco Javier Ruiz Jiménez. Gracias, doctor. Continuamos con la misma pregunta. Nos ha quedado muy claro los elementos esenciales, la naturaleza jurídica, el principio de contradicción, pero la continuación de la pregunta, doctor Francisco Javier Ruiz Jiménez, ¿cuál es su importancia de este principio en el nuevo sistema acusatorio? Bien, bueno, la importancia es de la mayor trascendencia por lo que acabo de exponer, pero también porque constitucionalmente, específicamente en el artículo 20, fracciones 5 y 6, apartado A de nuestra Carta Magna, el legislador, el constituyente, estableció que las partes, en la primera fracción, señala que las partes tienen igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, es decir, para atender a las pretensiones del imputado, pero también para atender a las pretensiones de la víctima o el ofendido. La segunda fracción dispone que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Es decir, no puede atender por una parte al defensor y al imputado sin que esté presente el Ministerio Público, quien por antonomasia es el defensor de la víctima o el ofendido. Es decir, no puede tratar ningún asunto sin que esté presente la otra parte. Esto busca o tiene como finalidad acabar con esa incorrecta práctica denominada alegato de oreja. El alegato de oreja tiene la característica de que se ejerce en privado por las partes o por una de ellas sobre el juzgador, y bueno, para una recta impartición de justicia debe impedirse ese tipo de reuniones privadas, las cuales en ocasiones incluso se realizan fuera de las instalaciones, lo cual pone todavía aún más en tela de juicio ese principio de igualdad que debe regir en ambas partes. Pero también es importante mencionar que, si bien es verdad, la Constitución establece de una manera muy, muy precisa cómo debe de atenderse este principio de contradicción, digamos que ese es el aspecto formal o el aspecto jurídico a través del instrumental legislativo para ejercerlo.
pero también requiere de otro ingrediente, que es un elemento ontológico y que se refiere a las habilidades discursivas y analíticas por parte de los participantes de las audiencias del juicio oral. Esto también es muy importante, porque es de suma relevancia que tanto el abogado defensor, público o privado, como la parte acusadora, en este caso la Fiscalía o el Ministerio Público, dominen las técnicas del interrogatorio y contrainterrogatorio, pero además que cuenten con una formación jurídica y cultural muy sólida, muy elevada. Para ello es esencial la capacitación que se proporcione tanto en las escuelas y facultades de Derecho como en las instituciones encargadas de preparar a los jueces. Y bueno, porque figúrese usted, maestro, que tenemos el instrumento legislativo para ejercer este principio que es de la mayor trascendencia, y resulta que las partes en el proceso no conocen la dogmática jurídico-penal, no conocen del sistema de valoración de pruebas, no conocen en qué consiste la argumentación jurídica, no saben cuándo aplicar un conector lógico o un marcador textual, no saben teoría del delito. Entonces sería improbable que alguna de las partes pudiera ejercer ontológicamente este principio. Y más aún, si teniendo el conocimiento no se pueden exponer los argumentos, las consideraciones que, atendiendo a la naturaleza jurídica de la parte que representen, tenga que exponer en favor de su representado. Entonces, aquí tenemos un problema muy grave si no se cuenta con la capacitación indispensable para poder hacer realidad este principio. Considero que de no darse la capacitación adecuada y suficiente, estamos en peligro de naufragio en este aspecto. Muchas gracias, doctor. Escucharemos la participación de la licenciada Sara Ayala Vázquez. Doctor Francisco Javier Ruiz Jiménez, buenas tardes y buenas tardes a todos. ¿Puede usted señalar algunas sugerencias para ejercer con buen desempeño el principio de contradicción en la audiencia oral? Sí, como no, con todo gusto. Me parece que, además de lo que acabo de mencionar, es decir, que leamos muchos libros de lógica jurídica, de lógica dialéctica. Tenemos que también leer mucha filosofía del derecho, filosofía clásica. Tenemos que estudiar argumentación jurídica. Hay unos libros bellísimos que ha editado la Suprema Corte de Justicia, un estudio que hace el doctor Dehesa, en donde se señalan con mucha puntualidad los parámetros bajo los cuales se puede ejercer con decoro y con profesionalismo la argumentación jurídica. Pero bueno, ya en la práctica, ya en lo que es propiamente el proceso penal, considero que el Ministerio Público o el defensor deben dirigirse al juez de manera respetuosa y guardar siempre las formalidades, porque, a diferencia de lo que muchos opinan, en mi concepto, la audiencia es un momento solemne, es un momento ritual. Se tiene que hablar en voz alta y clara, evitando muletillas y circunloquios. Es importante también mantener un contacto visual con el juez a fin de inspirarle seguridad y confianza. Desde luego, tenemos que evitar la lectura de documentos en audiencia, porque lo ideal es tener todo el caso absolutamente memorizado en sus aspectos más importantes. Por supuesto, si es necesario, pues habrá que preparar una guía con los puntos básicos sobre los que va a construirse el discurso, incluyendo el interrogatorio que se va a aplicar durante la audiencia. Esto de no dar lectura a notas en forma íntegra se encuentra también señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y establece con toda claridad que el juzgador no debe permitir
que el abogado o el Ministerio Público hagan una lectura íntegra del documento que llevan preparado, porque esto revelaría, bien por una parte, que no se conoce el asunto, lo cual sería muy grave porque está representando intereses ya sea de la víctima o ofendido o del imputado, y por otro lado también reflejaría que este operador del sistema carece de la argumentación jurídica necesaria para llevar el proceso, y tendrían entonces que sustituirlo en forma inmediata. Deben también escuchar con atención a la contraparte, porque lo que diga va a ser de gran utilidad en el contrainterrogatorio. Es muy importante incluso hacer notas, identificar fortalezas y debilidades de un testigo, tanto respecto a su credibilidad personal como por lo que haya manifestado en la audiencia. Tener presente su interés en el caso, la relación con el acusado o con la parte acusadora, su relación con el Ministerio Público y la lógica de lo que se dice. También es importante conducir al testigo a los puntos que le interesan a la parte que está interviniendo, evitando, porque también así lo prohíbe el propio código, preguntas sugestivas o bien capciosas o confusas. También podríamos señalar que se debe tratar al testigo con respeto y cuidar que al emitir sus respuestas siempre esté a la vista del juez. Recursos que a veces nos olvidamos y que hemos visto que en la práctica no se llevan a cabo es el utilizar apoyos visuales como croquis, diapositivas, fotografías, para explicar las características de cierto objeto, la ubicación física del acusado, de la víctima, de los testigos, etc. Controlar, por supuesto, el tiempo de las intervenciones para que no se consuma y se dejen fuera aspectos que puedan ser relevantes para el esclarecimiento de los hechos, pues debemos recordar que el tiempo de los jueces y la duración de la intervención en las audiencias no es infinito. Y bueno, también finalmente podríamos decir que en los alegatos se debe concentrarse en las pruebas, vinculando cada una de ellas con lo que señala la ley respecto de la pertinencia y de la valoración que el juez o el tribunal, en el caso de la alzada, les debe dar, y de algún modo quizá valdría la pena sugerir al juez el peso que a cada prueba le corresponde. Incluso yo me atrevería a decir que la manera en que sería justo que se emitiera la sentencia. Debemos de tomar en consideración también que la presentación de alegatos no es un concurso de opiniones. Hay que atender a lo que se ha ventilado en la audiencia, es decir, atenerse a lo probado. Un buen alegato, y esto debemos recordarlo siempre, se apoya en hechos ciertos y probados y no en discursos teóricos o en la exposición de criterios personales sobre el caso. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Hemos escuchado con mucha atención todas sus aseveraciones, exposición de los principios constitucionales del proceso penal, del nuevo proceso penal acusatorio. Nos ha sido muy importante, y consideramos que todo este material, esta exposición es importantísima, no solamente para los abogados, sino también para todo público que está pendiente de esta innovación del nuevo sistema acusatorio penal. Amigos, vamos a un corte y regresamos en un momento. Citamos la aplicación del principio de continuidad, que es el cuarto principio rector del proceso penal acusatorio y oral, y este principio de continuidad que es indispensable para el de concentración, es decir, no puede estar uno sin el otro, están íntimamente vinculados, porque el principio de continuidad significa que todo lo que va a ser objeto de debate no solo se concentre, sino que no se interrumpa su desahogo. Deben ser continuas, es decir, no puede o no debe decretarse receso o suspensión alguna en la audiencia,
salvo las excepciones que la ley prevea o cuando el juez o el magistrado lo considere necesario. Este principio de continuidad, maestro, indica que las actuaciones judiciales y sobre todo la audiencia principal, la audiencia de juicio oral, no debe ser de ninguna manera interrumpida, sino que se deben agotar todos los temas a examinar una vez que la audiencia ha dado comienzo. De esta manera se intenta evitar la práctica de interrumpir testimonios o audiencias debido a un sinnúmero de causas, a veces a todas luces injustificadas, y que a la postre termina por alargar de manera innecesaria los procesos. Obviamente, el principio de continuidad resulta indispensable para realizar, como ya decía, el principio de concentración. Ambos principios entonces guardan una estrecha relación y se puede decir entonces, podemos concluir que uno es condición necesaria para que exista el otro y viceversa. Entonces, el principio de continuidad debe ser entendido como un aspecto o como una modalidad de la concentración, que las actuaciones procesales se sigan en breves intervalos, en forma inmediata o con la más apretada solución de continuidad. La audiencia debe ser, pues, continua. No debe ser interrumpida, salvo casos excepcionales, y por excepcional debe entenderse que se presentan rara vez y no a cada momento, y por motivos muy especiales y exigentes. Se trata de una regla de orden, de lógica y de pulcritud procesal para evitar digresiones, evitar vacíos, evitar incoherencias. En suma, se requiere que haya orden, maestro. Muy bien, doctor. Doctor Francisco Javier Ruiz Jiménez, ¿nos puede decir qué significa el principio de inmediación? El principio de inmediación, bueno, el principio de inmediación es el quinto principio que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como principio rector del proceso penal. Y este principio también me atrevería a decir que tiene la importancia que los principios que le han antecedido, y quizá un poco más, porque el principio de inmediación implica que el juez debe estar presente en la audiencia en todo momento, y esta presencia debe ser objetivamente física y de ninguna manera remota. Es decir, que de repente se aparece el juez a las audiencias y se va a su privado. No. Aquí debe ser de manera continua. Si el juez se ausenta o de plano no está presente en la audiencia, todo lo actuado es nulo de pleno derecho, porque se estima que se está vulnerando un derecho fundamental de las partes. Debemos entender como derecho fundamental a aquella garantía que se encuentra comprendida en la parte dogmática de una ley suprema como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en este caso este principio está acogido justamente en el artículo 20, que forma parte de la parte dogmática, valga la redundancia, de la propia Constitución. Entonces, los jueces, al estar presentes en toda la audiencia, van a tener un conocimiento más cercano del caso y no podrán, por supuesto que ya no podrán, emitir sus fallos con la única guía de un frío expediente y del correspondiente proyecto que les prepare algún secretario. Ya tendrán que estar recepcionando de manera personal las pruebas, así como los alegatos, con los cuales el juez formará su propia convicción. Esto es, a diferencia del procedimiento escrito, el juez sale del privado
en el que suele refugiarse, algunos, no todos, porque es como en todo, hay algunos que atienden puntualmente, por supuesto, una gran mayoría, y dirigen personalmente la audiencia. En el anterior sistema, cabe decir que no es muy viable que se dé este principio, pero porque hay una carga muy elevada de trabajo, un exceso muy elevado de trabajo, y eso pues impide que materialmente los jueces puedan estar en todas las audiencias, y a menudo pues tienen que ser dirigidas por algún secretario, pero insisto, esto obedece a las enormes cargas de trabajo que se tienen en el actual sistema, y justamente por ello este nuevo sistema penal acusatorio y oral busca que los asuntos que llegan a audiencia de juicio sean los menos. Por eso se establecen una serie de salidas alternas durante todo el procedimiento, criterios de oportunidad, procedimientos abreviados, etcétera, para que solo llegue a juicio lo que realmente requiere de un desahogo de pruebas, y que sean los menos para que se puedan atender puntualmente con este principio de inmediación, que a su vez garantiza el derecho de audiencia de las partes, y este es un rubro del debido proceso, una prerrogativa esencial del justiciable. Entonces, se actualiza de actos diversos que permiten al sujeto acceder al juzgador, y este contacto directo y estricto que se tiene con el juzgador da la pauta para que pueda exponer de viva voz todos aquellos argumentos que estima son importantes para que el juez pueda tomarlos en consideración al momento de resolver el proceso. Se dice en la exposición de motivos que el régimen de inmediación eleva enormemente la calidad de la información con la que el juez va a tomar la decisión, porque no solo va a tomar un contacto directo con la fuente de la información, sino que la resolución se va a adoptar justamente después de escuchar a las partes. Muchísimas gracias, doctor. Doctor, en el nuevo sistema penal acusatorio y oral, ¿a qué se refiere este ordenamiento jurídico, o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a qué se refiere con la prueba preconstituida? Bueno, la prueba preconstituida es, doctor, una excepción al principio de la inmediación. Hemos apuntado ya que la inmediación implica que el juez esté presente durante el desahogo de todas las pruebas. No puede estar de manera remota, decimos, siempre tiene que estar presente. Y si no está presente, entonces se viola un derecho fundamental y da lugar a la nulidad absoluta de todo lo actuado. Sin embargo, tanto la Constitución como el Código Nacional establecen, por razones fundadas y motivadas, de una excepción a este principio de inmediación. Y este es el caso de la prueba preconstituida. Esta prueba supone un sacrificio de la inmediación. ¿Cuándo se puede presentar, doctor, un caso de prueba preconstituida? Supongamos que un testigo presencial de los hechos en un secuestro, por ejemplo, que es un delito muy grave, está lesionado, y las lesiones que tiene ponen en peligro la vida. Y de acuerdo con las experticias médicas, se concluye que puede morir en cualquier momento. Pero están detenidas algunas personas, ya se inició el procedimiento, hay una carpeta de investigación, y la persona no va a tener quizá oportunidad, por las graves lesiones que representa, que tiene, de llegar a la audiencia de juicio.
que es ahí donde se tendría que desahogar su testimonio para que se considere como una prueba válidamente desahogada y que pueda ser tomada en consideración al momento de que el juez o el tribunal dicte su fallo, y que es inminente que no va a llegar hasta el momento de la audiencia, porque tiene poco tiempo de vida. En esos casos, señala la Constitución y el Código Nacional que se puede hacer una excepción al principio de inmediación y se puede preconstituir la prueba. Es decir, el fiscal o el juez de control, recordemos que el juez de control es el que preside la audiencia inicial y la audiencia intermedia, y el fiscal, la investigación no legal y la investigación judicializada y la no judicializada. Entonces, si se corre el riesgo de que esta persona pudiera fallecer, la ley le autoriza a que se pueda recabar su testimonio. Queda debidamente videograbado, debidamente documentado, y en caso de que no pudiera llegar a la audiencia de juicio, el juez o tribunal estaría obligado a recibir esa prueba que haya recabado el fiscal o que haya recabado el juez de control en la audiencia inicial o en la etapa intermedia, para que sea desahogada tal cual, así en sus registros, en la audiencia principal. Es un caso de excepción al principio de mediación y es por causas debidamente fundadas y motivadas, doctor. Excelente, doctor. Existe otra aquí una pregunta que es una cuestión personalísima. ¿Cuáles son los cambios que esperamos en la Administración de Justicia con el nuevo sistema penal acusatorio y oral? Bueno, ¿cuáles son los cambios que esperamos? Bueno, los cambios que esperamos son múltiples, doctor, pero tenemos que ser muy, muy honestos, doctor, en torno a esta pregunta. Esperamos cambios vertiginosos. Toda la sociedad espera que los juicios sean más transparentes, espera que los juicios sean más ágiles, espera que se cambie el paradigma, que se modifique el paradigma del ius puniendi a la justicia restaurativa. La víctima quiere que se le repare el daño, por eso apuesta a este nuevo sistema, y porque el inocente no sea culpado de ninguna manera, porque el culpable no quede impune, porque se repare el daño. Eso es a lo que apostamos, eso es lo que esperamos, esas son nuestras expectativas. Infortunadamente, doctor, no podríamos esperar grandes logros si no se cuenta con una preparación adecuada de todos los operadores del sistema, con una sólida preparación jurídica y cultural. No podemos alcanzar estas bendiciones que tiene el nuevo sistema. Hace unas semanas platicaba con un amigo a quien admiro muchísimo, un doctor en Derecho que es toda una institución, no solo en materia de derechos humanos, sino en materia jurídica en todos los ámbitos, una persona muy culta, y esta persona decía, como suele hacerlo con mucha amenidad, ¿qué podemos esperar de este nuevo sistema? Y le decía, nada. ¿Cómo no podemos esperar nada? Y decía, nada si no se prepara a ministerios públicos, a la policía, si no tenemos una policía científica, si no se hace una sólida preparación de ministerios públicos, no podemos esperar nada. Si los defensores no se preparan, no podemos esperar nada, porque sería tanto como sucede en el estadio bellísimo que se tiene en España, el estadio de Barcelona. Dicen, es un estadio bellísimo.
bellísimo como es bellísimo nuestro sistema acusatorio y oral con estas reformas. Sin embargo, para poder llevarlo a cabo, para poderlo operar, se tendría que jugar como el Barcelona, que es un equipo altamente competitivo. Dice, pero si nosotros jugamos como el Zacatepec y nos ponen el estadio del Barcelona, no vamos a poder jugar como Barcelona. En cambio, si en la cancha del Zacatepec viniera el Barcelona, haría un magnífico desempeño futbolístico porque están preparados sólidamente para operar en la cancha en la que les pongan. En este caso, y perdón por la metáfora, pero creo que es muy ilustrativa, en este caso no podríamos ejercer con decoro dignamente este sistema, pues, si jugamos como el Zacatepec. Amigos, hemos escuchado al doctor en Derecho Penal Francisco Javier Ruiz Jiménez. También estuvo con nosotros el maestro en Derecho Penal Francisco Javier González Ortega y la licenciada Sara Ayala Vázquez. En nuestro programa Carta Magna hemos atendido los principios constitucionales del proceso penal en el sistema acusatorio y oral. Someramente por el tiempo que tenemos, pero son temas de gran relevancia para todos, para los abogados, para los ministerios públicos y para los administradores de justicia, y también para los no versados en el derecho. Esperemos que haya sido un tema de gran interés y valía para los estudiosos del derecho y los no estudiosos. Doctor, esperemos que nos acompañe en otra invitación que desde este momento le extendemos para poder ampliar ese tema o para continuar con otros temas. Muchísimas gracias, amigos. Estamos en el próximo programa los martes a las 3 de la tarde en Carta Magna y en www.iqueradio.wix.com, aquí en las instalaciones del Partido Político Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Gracias, doctor.